Buenas tardes, ingeniero. El día de hoy le vamos a presentar la práctica sobre circuitos electroneumáticos utilizando el método de cascada. Para ello se utilizará como ejemplo el proceso de marcado de piezas. Este proceso consta de 3 cilindros. Un cilindro va a empujar y fijar la pieza, el segundo cilindro corresponde al estampado y el último cilindro va a ser la expulsión de la pieza. El diagrama de fase indica cómo el cilindro 1A se va a extender y sostener la pieza mientras el cilindro 2A va a realizar el estampado. Ambos cilindros regresan y en este caso el cilindro 3A va a expulsar la pieza. Por lo tanto la secuencia nos queda, como vemos aquí en la imagen, que sería A más, B menos, A menos, C más y C menos. Para el método de cascada se procedió a dividir en grupos obteniendo un total de 3 grupos. Debemos recordar que no debe existir letras repetidas en cada uno de los grupos. Además, todas las válvulas se configuraron como monoestables. Es decir, la señal del solenoide únicamente ingresará por un lado, esta va a permitir el extendido del cilindro, mientras que para el retraído se hará a través de un muelle. Bien, aquí tenemos las ecuaciones booleanas correspondientes al circuito electroneumático. Hemos copiado las mismas ecuaciones acá en la parte inferior para explicar el circuito. Las 3 primeras ecuaciones corresponden al solenoide de las válvulas monoestables y cada una de ellas tiene asociado un relé. Cuando este relé se encuentre encendido, va a permitir el extendido del cilindro y cuando se apague el cilindro regresará a su posición inicial. Estas 3 ecuaciones corresponden al cilindro asociado a cada solenoide. R0, que corresponde al cilindro A, es el primer cilindro en activarse de acuerdo a la secuencia. Por lo tanto, aquí se coloca el pulsador Start, está como PB. Además, tal como se dijo anteriormente, para el método de cascada se dividió en grupos. Por lo tanto, se va a necesitar n-1 relés para el cambio de grupo. Aquí tenemos los 2 relés necesarios. RG1 que activará el grupo 2, RG2 que activará el grupo 3 y si no están activados ninguno de los dos corresponderá al grupo 1. Por lo tanto, aquí en la ecuación de R0 se han puesto ambos contactos negados para indicar que está en el grupo 1. Además, el contacto de R0 va a servir para enclavar el relé. La desactivación del relé se da en este momento cuando B0 envía la señal. Sin embargo, B0 al inicio de la secuencia va a estar activado, es decir, este contacto va a estar abierto y no va a permitir que se inicie el proceso. Una solución fue colocar un relé auxiliar, aquí tenemos la ecuación, y va a recibir confirmación del grupo 2 con el relé RG1 y también del inicio de carrera del cilindro B, que sería B0. Aquí tenemos esta línea correspondiente al contacto auxiliar. La siguiente ecuación describe el funcionamiento del relé R1 correspondiente al cilindro B. Este relé se va a activar con la señal de A1 del final de carrera y además tampoco debe estar activo el grupo 2 y el grupo 3. Por lo tanto se debería colocar aquí dos contactos normalmente cerrados de RG1 y RG2. No se colocó un contacto de RG1 ya que este mismo contacto nos va a servir para la desactivación. Además, el R1 va a enclavar el relé. Por último, la ecuación del relé 2, que va a servir para activar el cilindro C, va a recibir la señal de A0 para su activación. Además, este debe estar en el grupo 2, por lo que se coloca un contacto normalmente abierto de RG1 y no debería estar en el grupo 3. Tampoco se ha puesto un contacto aquí de RG2, ya que este mismo va a servir para la desactivación. Y además se ha colocado un contacto en paralelo R2 para enclavar el relé. Por último tenemos las ecuaciones para los grupos. El relé del grupo 2, es decir RG1, se va a activar con la señal de B1. Además, como confirmación tiene la señal R1 que corresponde al cilindro B y se va a enclavar con un contacto del mismo. Aquí tenemos la secuencia. Además, para su desactivación se utiliza un contacto normalmente cerrado del grupo 3. De la misma manera, para el grupo 3 se ha colocado la confirmación de C1 para el cambio de grupo. Debe estar funcionando previamente el grupo 2. Aquí se ha puesto un contacto de RG1 y R2 que correspondería al cilindro C. Se enclava el relé con un contacto en paralelo del mismo y su desactivación le corresponde a C0, que sería el final de la secuencia. Bien, ahora vamos a revisar el funcionamiento del circuito. Empezamos por el Start. Se activa el cilindro A, cilindro B, regresa el cilindro A y por último el cilindro C realiza la expulsión del material. Veamos en ciclo continuo. Y vemos que también funciona correctamente. De esta manera se cumple la secuencia establecida para el proceso de marcado de piezas.
Anteriormente ya habíamos revisado el funcionamiento de la cascada neumática y para este caso viene a cumplir con el mismo objetivo, pues es muy útil cuando existen tareas repetidas y consecutivas como B más B menos o C más C menos, y además el uso de las válvulas monoestables puede optimizar o reducir los costos en caso de querer implementar este circuito. Muchas gracias.